Buonasera, buenas tardes, bienvenidos a esta aula virtual del Instituto Cervantes de Palermo a través de la plataforma Zoom en nuestro ciclo de trabajo Lecciones Palermitanas del Hispanismo en línea. Y esta vez, en esta edición que hemos inaugurado hace dos conferencias, primero con el profesor José Manuel Lucía Mejías, hablando sobre la biografía de Cervantes en el siglo XXI, posteriormente con la profesora Patricia Bota de la Universidad de Roma, sobre la huella de Italia en las páginas de Cervantes. Y nos vamos un poquito más al norte de Italia, en este caso con un grandísimo filólogo hispanista consagrado y reconocido a nivel mundial, que es Aldo Rufinato, y que ha sido galardonado pues, con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica en 2014, por ejemplo, que es una de las grandes condecoraciones que España concede a las personas que han hecho una labor extraordinaria por nuestro país. He empezado por estas cosas de las últimas, pero no hay que dejar de reconocer toda esa trayectoria larga, aunque es muy joven de corazón y de espíritu y de mente, que estábamos hablando poco antes de empezar esta charla. La gran ventaja que tiene Aldo Rufinato, catedrático emérito de literatura española en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Turín, especialista en literatura medieval, renacentista, barroca. Sus trabajos abarcan desde la crítica textual, la filología, la lingüística medieval, la crítica semiológica de los textos más importantes en prosa y en verso del siglo de oro español, y también de la literatura comparada hispano-italiana, que para el otoño tendremos en estas lecciones palermitanas de hispanismo en línea, también un capítulo especial hacia la literatura comparada hispano-italiana, porque estamos en Italia, aunque desde esta plataforma estamos en todo el mundo, afortunadamente. Sé que nos han conectado personas desde lugares muy diversos como son Hispanoamérica, toda Italia, por supuesto Sicilia, Palermo, España, y también de Filipinas y de América del Sur. Así que saludos a todas estas personas que se han conectado con nosotros hoy. Y sigo hablando del profesor Aldo Rufinato. Como decía, en 2015 hizo un libro magnífico dedicado a Cervantes, es el título, publicado en Madrid, con varios temas cervantinos, desde el cautiverio alcalaíno en Argel, hasta la publicación póstuma de los trabajos de Persíles y Segismunda, pasando por el teatro, algunos aspectos del Quijote o el carácter modélico de las novelas ejemplares, que es lo que hoy va a hablarnos precisamente de todos esos elementos innovadores que tiene Cervantes en sus novelas ejemplares. Bien, pues es también presidente de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas, a la que yo pertenezco también, ahora no activa, por labores del trabajo que requiere la atención en la gestión y no tanto en la investigación, que es una parte que me gusta mucho. Socio de honor de la Associazione degli Hispanisti Italiani, también miembro de honor del Instituto Universitario La Corte en Europa, socio nacional de la Academia delle Scienze de Turino, en fin, muchísimas más cosas, una extensísima bibliografía que les invito a ustedes a conocer y, por supuesto, a leer. Pues cuando quieras, Aldo. Muchísimas gracias, Beatriz, por Beatriz Cerdans, que es sin duda una gran poeta y una persona muy deliciosa. Muy señores míos, más que una conferencia, lo que quiero ofrecer aquí ahora es un juego. Y más concretamente un juego de billar. Pero no un billar cualquiera, con su mesa
rectangular, forrada de paño verde, rodeada de barandas elásticas y con troneras o bolsillos o sin ellos, sino una mesa particular, la que en época cervantina se llamaba mesa de trucos. Una mesa de trucos cuyo paño verde, barandas y troneras se identifican con unas novelas cortas que pretenden ofrecerse al público como ejemplares. Esta invitación al juego no es de ninguna manera arbitraria, pues es el mismo Miguel de Cervantes que invita, y lo hace de manera explícita en el prólogo de sus novelas. Entonces decía que era el mismo Cervantes quien nos invita con estas palabras: mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra República una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras. Digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Por supuesto que a este atractivo invito no podemos ni debemos sustraernos, tanto más cuanto que el objeto de la charla odierna son justamente estas novelas, que, como es bien sabido, se publicaron en 1613 en Madrid, en el taller de imprenta de Juan de la Cuesta. Lo vendía el librero, como siempre, que trabajaba juntos con Juan de la Cuesta, Francisco de Robles, pero todo esto lo sabe mucho mejor que yo José Manuel Lucía Mejías, y no quiere robar su oficio. El título es, como pueden ver, esta es una copia mala de la portada de la primera edición de los ejemplares. Novelas ejemplares, o como se decía entonces, ejemplares, de Miguel de Cervantes Saavedra, dirigida a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, el conde de Lemos, que volverá a aparecer en todas las publicaciones sucesivas de Cervantes, excepto el viaje de Parnaso. En este año, cuando Cervantes entrega esta recopilación de novelas, 12 novelas, podemos pensar que las escribió adrede para esta publicación, pero no es así. Si miramos la tabla, a ver si sale, o sea, el índice, como se dice ahora, de novelas ejemplares, vemos que, leamos rápidamente los títulos. La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso, La de los perros, Cipión y Berganza. Pues en 1613 los lectores de entonces a lo mejor sabían que dos de estos títulos de alguna manera ya los había oído nombrar, o incluso hubiera podido haberlos leído. Se trata de Rinconete y Cortadillo, la tercera, y de El celoso extremeño, la séptima. ¿Por qué el lector de la época podía conocer estos títulos? En primer lugar, porque en el Quijote de 1605, en un capítulo, concretamente el 32, allá donde el ventero entrega al cura y a los otros personajes de la historia una maleta que un viajero distraído había olvidado en la venta de Juan Palomeque el Zurdo, en esta maleta, al lado de algunos libros de caballerías, nos dice Cervantes, se encuentran unos papeles de tan buena letra escritos que contienen dos novelas cortas.
El curioso impertinente, de cuya lectura se encarga el cura en los capítulos 33 y 35, y escondida en un aforro de la misma maleta, la novela de Rinconete y Cortadillo, que el cura pone a buen recaudo para leerla en un segundo momento. Este es el primer testimonio. Luego hay un testimonio más importante aún, el que nos ofrece el así denominado manuscrito Porras, que no solo nos da constancia de un título, sino que nos da constancia de dos títulos, del Rinconete y Cortadillo y del Celoso Extremeño, e incluso nos ofrece una primera versión de estas dos novelas. Ahora bien, nosotros sabemos que el manuscrito Porras fue redactado por un racionero de la Catedral de Sevilla que se llamaba Francisco Porras de la Cámara, de allí el título manuscrito Porras, quien en torno al año de 1605 se encargaba de reunir en un cartapacio diversas historias y anécdotas anónimas, en general, para deleitar los ocios de quién, del cardenal de Sevilla, Niño de Guevara, que lógicamente en el tiempo de verano tenía de alguna manera suavizar su estancia en Sevilla. No puedo detenerme aquí sobre el tema del manuscrito Porras, que ustedes conocerán estupendamente, y sobre todo si no lo recuerdan bien pueden ver un resumen estupendo de la historia del manuscrito Porras y de todas sus vicisitudes en la última biografía que escribió nuestro amigo José Manuel Lucía Mejías. Allí encontrarán todos los datos importantes. Lo que nos preocupa ahora aquí es apuntar que tanto el Quijote de 1605 como el manuscrito Porras nos demuestran que Cervantes había ejercido la actividad de creador de novelas cortas a partir de épocas remotas y de todas formas anteriores a la publicación del Quijote de 1605. Y si a esto añadimos que en 1613 Cervantes hace confluir estas dos novelas con otras 10 en una recopilación colocada al amparo del título unificador Novelas Ejemplares, nos damos cuenta de que su propósito no era simplemente el de reunir al azar en un conjunto antológico cosas viejas y nuevas, sino más bien el de plantear mediante esta recopilación un nuevo proyecto narrativo, o si se prefiere, un arte nuevo de hacer novelas. Bueno, ya sabe que el punto de comparación es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de su amigo Lope de Vega. Un proyecto que Cervantes expresa muy claramente en el prólogo de los ejemplares con estas palabras: yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras. Y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa. Bueno, yo soy el primero. Novedad y originalidad son, por consiguiente, los principios que informan esta mesa de trucos, en la cual el lector puede llegar a entretenerse sin daño de barras, es decir, sin daño de tercero. Lógicamente, para participar al juego, los lectores y nosotros, en esta ocasión, tenemos que conocer las reglas del juego. O, por mejor decir, tenemos que descubrir la configuración de este billar para saber echar las bolas en las troneras correspondientes. Dichas consideraciones nos invitan a buscar parámetros orientativos que podamos utilizar para nuestros fines.
Según mi parecer, tales parámetros deben configurarse preferentemente como elementos textuales y más concretamente como intratextuales e intertextuales. Veamos pues cómo puede presentarse esta mesa de trucos. Espero que se puedan leer distintamente las líneas. Precisando que, en primer lugar, pertenece al dominio intertextual el diálogo entre el texto de un determinado autor y, perdón, al dominio intratextual, el que ven en segundo plano, intratextual, el diálogo entre el texto de un determinado autor y otros textos del mismo autor, y al territorio intertextual, el diálogo entre el texto de un autor y el texto de otros autores. Después, en cada uno de estos dominios, intertextualidad, intratextualidad, cabe tomar en consideración dos aspectos del diálogo. Un aspecto relacionado con los géneros, que llamaremos géneros dialogantes, que en el caso de la intratextualidad, que vemos más abajo, serían los efectos debido al traslado de un género literario de algunas obras a otras obras de género distintos del mismo autor. Por ejemplo, en el caso de algunas de las novelas ejemplares, el pasaje de las estructuras dramáticas del teatro cervantino a la estructura narrativa de las novelas y viceversa. O bien, la evolución de las estructuras narrativas de las novelas cortas hacia las mismas estructuras de la novela propiamente dicha. Mientras que en el caso de la intertextualidad, tendremos en cuenta el traslado a las novelas ejemplares de algunos géneros narrativos practicados en la época de Cervantes o en épocas anteriores, como las caballerías, la novela bizantina, la picaresca, etc. Por ejemplo, la introducción del género picaresco en las novelas de Rinconete y Cortadillo, de Coloquio de los perros, La ilustre fregona, etc. El segundo aspecto del diálogo, textos dialogantes que están en la parte derecha de este cuadro, se refiere, en el caso de la intratextualidad, o sea, de abajo, al traslado de temas narrativos, motivos, personajes y situaciones de una a otra obra del mismo autor. Por ejemplo, el tema del cautivo cristiano y sus aventuras sentimentales con relativo cruce de parejas, rebotando del trato de Argel, perteneciente al teatro de la primera época, a la novela del amante liberal, y de esta al capitán cautivo del Quijote, hasta llegar a los baños de Argel, teatro de la segunda época. Mientras que en el caso de la intertextualidad, observaremos, la parte de arriba, observaremos la confluencia de las ejemplares de las obras de otros autores que plantean temas narrativos, motivos o situaciones afines. Por ejemplo, la vida de Lazarillo de Tormes en su diálogo intertextual con la novela cervantina Rinconete y Cortadillo. Sentadas estas premisas, creo que podemos dar comienzo a nuestra partida de billar sobre la mesa de las distintas novelas ejemplares. Pero, dadas las circunstancias y debido a la gran consideración hacia el público que desde siempre orienta mis intervenciones en ámbitos oficiales y orados como este, me limitaré aquí a ofrecer un pequeño ensayo de las ventajas, dos palabrotas, heurísticas y hermenéuticas, que pueden derivarse de dicho planteamiento, limitando los ámbitos del juego a las novelas ejemplares que de manera más o menos evidente remiten al mundo picaresco.
Me refiero a La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Jugaremos pues la primera partida de billar en la mesa de la ilustre fregona. Como es bien sabido, perdón un momento, como esta es la mesa de la ilustre fregona, por supuesto. Como es bien sabido, en esta novela actúan con máscaras de personajes humildes y vulgares, mozo de mula y fregona, respectivamente, dos jóvenes pertenecientes a la nobleza burgalense, cuyos contrastados amores llegan a buen fin merced al reconocimiento de la verdadera identidad de ambos. Cabe advertir, sin embargo, que las aventuras de estos dos jóvenes no cubren todo el relato, puesto que la parte inicial se centra en la inclinación picaresca de Carriazo, primer experimentador del oficio, y Avendaño, los dos amigos que deciden abandonar su rica y noble cobertura paterna para buscarse una vida nueva y libre al estilo de los pícaros. De hecho, se debe precisamente a la vocación itinerante de la categoría la llegada a la posada del Sevillano en Toledo, donde aparece la ilustre fregona, una muchacha hermosa y suelta, que determina el enamoramiento de Avendaño con todo lo que sigue en el nivel de las estructuras narrativas, hasta la solución final al amparo de la anagnórisis. Además, la llegada a la posada del Sevillano supone también la imbricación de un género intertextual determinado, el de la picaresca, en otro género, imbricación de este género, la picaresca, en otro género, análogo al que puede descubrirse en La gitanilla, por ejemplo, es decir, el dramático apuntando a la diégesis lopesca. De hecho, las relaciones dialógicas entre el cuerpo central de la ilustre fregona y la comedia de Lope, El mesón a la corte, han sido evidenciadas en más de una circunstancia y con pruebas inconfutables. Lo que no se ha notado, sin embargo, es que la confluencia de la comedia de enredo en el mundo picaresco produce efectos desfavorables en la comedia de enredo, desfavorables en la manifestación narrativa de la ilustre fregona. La línea picaresca, en efecto, corre paralela a la de la comedia de enredo, sin amalgamarse con ella en ningún momento. La impronta del non finito se hace aún más profunda que en otras novelas, ampliando sobremanera el espacio de la prenotoriedad, es decir, el espacio que el lector tiene que rellenar con sus conocimientos del tema, y dejando el artificio de la anagnórisis sin el necesario soporte diegético. Lo sé, todo esto necesita más explicaciones, pero ahora aquí no nos da tiempo, por favor. Por otro lado, el camino de perversión que caracteriza la picaresca se pierde aquí en un laberinto fragmentario y grotesco carente de un verdadero sentido. De ahí la sensación de desequilibrio que esta novela suscita en sus lectores. Y pasemos a la segunda partida de billar. La jugaremos en la mesa de Rinconete y Cortadillo. Si bien se mira, aquí ocurre lo mismo que en la novela anterior, porque en la novela de Rinconete y Cortadillo hay una primera parte explícitamente picaresca, Cortadillo, la presencia de Lazarillo en el nivel intertextual. Esta primera parte desemboca en una segunda parte, la de Monipodio y su mundo de Lampa sevillana, que procede sin sombra de duda del género dramático y en particular
del subgénero entremesil, que intertextualmente remite a los entremeses de jaques, rufianes y prostitutas, e intratextualmente remite al entremés cervantino de rufián viudo. Y como en el caso de la ilustre fregona, la cohabitación de dos géneros distintos en un mismo texto se refleja negativamente en la manifestación narrativa, coartando la actuación de los pícaros que al entrar en el mundo de Monipodio pierden su natural protagonismo para convertirse en meros observadores de los acontecimientos y transformando la dinamicidad del ambiente entremesil en la estaticidad de una descripción didascálica de elementos tópicos. Pasemos ahora a la tercera mesa de trucos, la del licenciado Vidriera. La consecuencia disarmónica de un contraste de género vuelven a plantearse en este ejemplar, donde se encuentran referencias concretas al mundo itálico del que nos habló a la vez anterior nuestra querida amiga Patricia Botta. Me refiero al licenciado Vidriera, cuya falta de unidad se ha reprochado desde antiguo, aunque modernamente se prefiere hablar de una extraña novela. En esta, una línea marcadamente picaresca en la parte inicial, con posible intertexto alemaniano e incluso quevediano, Mateo Alemán y Quevedo, por supuesto, preludia una parte más extensa donde toma la delantera una dimensión aforístico-sentenciosa, acompañándose con una visión satírica de la sociedad. En la apariencia, pues, el licenciado se mueve en la misma línea que Rinconete y Cortadillo, dado que a la dinamicidad de una primera parte se opone la estaticidad de una segunda más extensa y dominante. Pero, si de las estructuras profundas nos trasladamos a las estructuras de superficie, nos percatamos de que existen notables diferencias entre una novela y otra. En primer lugar, en el paso de la primera a la segunda parte, el licenciado no pierde su protagonismo, mientras que los dos pícaros de Rinconete se convertían en meros observadores de acciones ajenas, situándose en el lugar de la recepción del mensaje. Vidriera, en cambio, ocupa a pleno título el lugar del emisor del mensaje y se hace responsable en primera persona tanto de los aforismos y sentencias como de la visión crítico-satírica de algunos aspectos de la sociedad. Es más, mientras que los dos pícaros de Rinconete pierden su protagonismo en la segunda parte de la novela sin perder su identidad de pícaros, el licenciado Vidriera, en cambio, transforma su papel de pícaro en el de un loco, introduciendo en la novela el tema de la locura en la versión típicamente cervantina del cuerdo loco, y apelando, en el nivel del diálogo intertextual, nada menos que al Quijote. Con el Caballero de la Mancha, además, comparte el triste destino debido a la recuperación del sexo, es decir, la muerte diegética que del Quijote se manifiesta como muerte física, mientras que en el licenciado Vidriera toma la configuración de una convivencia imposible con su entorno social que le condena al destierro. Y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de eternizar por las armas, de su muerte de prudente y valentísimo soldado. El diálogo intertextual e intratextual demuestra que en la novela del licenciado Vidriera la dimensión picaresca de la fase inicial, en la que actúa
un intertexto diegético que, a bien mirar, pretende establecer un diálogo con Guzmán de la Farache y posiblemente con el Buscón de Quevedo, desempeña un papel marginal y de mero soporte a la dimensión aforístico-satírica del centro de la novela, donde un cuerdo loco, semejante al héroe de la Mancha, nos sitúa en un mundo de derivación quijotesca. O sea, indica el año de 1605 como término postquevedo, experimentando incluso los efectos de un posible narrativo. El héroe recupera el seso, que encontrará su realización diegética tan solo en el Quijote de 1615. En efecto, el licenciado Vidriera supone una elaboración tardía o de todas formas posterior a la corte vallisoletana 1601-1606, como recordarán, a la que se hace alusión no sin incongruencias en el curso de la novela. Lo que justifica la presencia en la novela de las huellas posibles del Buscón en el intertexto diegético de la primera parte del licenciado, puesto que se supone razonablemente que el Buscón, que como bien saben se publicó en 1626, tuvo una primera circulación manuscrita después de 1604 y antes de 1610. Y sobre todo, acredita la impronta quevediana, perceptible en los que salpican la parte más extensa de la novela. Es bien sabido que los primeros sueños quevedianos se difundieron siempre de forma manuscrita a partir de 1603, el sueño del infierno, 1604, el sueño del juicio, y 1607, el alguacil endemoniado. O sea que todo esto acredita la impronta quevediana. Bueno, vamos a jugar ahora en la cuarta mesa de trucos. Una mesa muy difícil y compleja, donde el engaño a los ojos ejerce un papel fundamental. Aquí estamos realmente con un juego de espejos. Sobre esta mesa nos detendremos bastante tiempo, porque es exactamente aquí que se descubre la invención cervantina, es decir, este arte nuevo de hacer novelas. Me refiero al casamiento engañoso y al coloquio de los perros. Se trata, como el mismo Cervantes nos indica en la tabla de la Princes de 1613, de dos novelas distintas, pues diferentes e independientes son los materiales que constituyen la narración. En el primer caso, el casamiento, se habla de un soldado, el alférez Campuzano, que en primera persona refiere a su amigo Peralta la triste experiencia que tuvo con una mujer, una cierta doña Estefanía de Caicedo, engañado por las apariencias del bienestar de la dama y por el trato discreto y afectuoso que la misma dama exhibe, con clara referencia a los parámetros del burlador burlado. El soldado pretende, a su vez, engañar a la dama para apoderarse de sus bienes aparentes, casándose con ella y yéndose a vivir al supuesto hogar de doña Estefanía. Supuesto hogar, es que ella dice que es suyo. Cuando después de poco tiempo llega al hogar de los novios la verdadera dueña de la casa, doña Clementa Bueso, Estefanía consigue armar un nuevo engaño, dándole a creer a su esposo que debe marcharse de allí para hacerle un favor a doña Clemente, un favor de amor, por supuesto. En la nueva posada donde los dos se encuentran cobijo, al cabo de unos días Campuzano se entera del embuste organizado por su esposa, que mientras tanto se ha llevado todos sus bienes, huyendo con su amante y dejándole al alférez una dolorosa carga de sífilis. Para curarse de esta enfermedad, entra en el Hospital de la Resurrección de Valladolid, donde una noche
le ocurre algo realmente extraordinario. El haber oído hablar a los dos perros guardianes del hospital, Scipión y Berganza. Ante la protestación de incredulidad de Peralta, su compañero, Campuzano le entrega un cartapacio en el que ha puesto por escrito el coloquio de los perros. Peralta le entrega un cartapacio y se pone a leer, mientras que el alférez se queda dormido. Aquí termina el casamiento. De aquí, pues, nace el coloquio de los perros, la última novela de las 12. En ella, en el coloquio de los perros, asistimos a la conversación que mantienen los perros Scipión y Berganza, tumbados en una estera del hospital, acerca de sus propias experiencias, o lógicamente la conversación que mantienen los perros es acerca de sus propias experiencias. Quien relata sus aventuras al servicio de muchos amos es Berganza, mientras que Scipión actúa de narratario o destinatario o lector, interrumpiendo varias veces la narración con una serie de comentarios críticos sobre lo narrado. Comentarios que espero que ustedes me harán después de esta charla. Al planteamiento picaresco del relato de Berganza, que en primera persona narra los casos de su vida desde el comienzo, se sobrepone pues la técnica del diálogo renacentista, en el que uno o más personajes intervienen con consideraciones críticas o didascálicas relacionadas con el desarrollo de los distintos argumentos. Como se sabe, la mayor parte de los estudiosos considera el casamiento y el coloquio como una sola novela dividida en dos partes, mientras que estudios más recientes optan por dos novelas distintas, aunque perfectamente unidas por su marco y por sus paralelos estructurales. Hablando de textualidad, conviene subrayar enseguida que en el nivel de la intertextualidad de género, la relación aparente con la picaresca se acompaña con otra relación posible, la que establece el diálogo renacentista en la España de la segunda mitad del XVI. Ambas dimensiones conviven y se amalgaman en los dos relatos, pero si por un lado los indicios picarescos o parapicarescos del coloquio trae a colación las obras de transformaciones y transmigraciones, coherentemente el género lucianesco y apuleiano, por otro lado, el claro decrecimiento de los indicios picarescos en el casamiento engañoso a favor de otros, más propiamente didascálico-novelescos, confieren a la pareja casamiento-coloquio una imagen más cercana al género dialógico renacentista, en el que los propósitos satíricos realzan en sumo grado, como por ejemplo el diálogo de inspiración erasmista o el diálogo de inspiración post-erasmista. Y es exactamente esto lo que puede comprobarse en estas narraciones, porque una idea marcadamente apuleiana, la transformación mágica de un hombre en un animal, el asno de oro de Apuleio, en el coloquio de los perros funciona como eje estructural del relato y resulta envuelta en una manifestación dialógica que determina una transformación de la transformación, en el sentido de que los materiales narrativos de la antigua fábula milesiana se convierten en otros materiales procedentes de un mundo más cercano, en el espacio y en el tiempo, al de Miguel de Cervantes. En especial, al mundo de algunos diálogos tardo-renacentistas, como los coloquios satíricos y el jardín de flores curiosas
de Antonio de Torquemada, que no es el inquisidor, por supuesto. No hace falta aquí poner de relieve relaciones de sobreconocidas entre el coloquio cervantino y los diálogos de Torquemada. Baste con recordar la bruja Cañizares, que Cervantes extrae con todos sus detalles de las brujas del jardín de flores curiosas de Torquemada. Sin embargo, el detalle que más llama la atención y que corrobora la hipótesis de un verdadero diálogo intertextual reside en el hecho de que los narratarios, es decir, los que reciben el relato, en los 3 relatos, no se abstienen de expresar juicios de valor, tanto positivos como negativos, sobre la calidad de lo narrado. A partir del licenciado Peralta, que en el casamiento le achaca al alférez campuzano la culpa de contrastar con el principio de verosimilitud, para llegar al perro Cipión, que no dura en interrumpir varias veces la Berganza con críticas feroces sobre los aspectos técnicos y la materia de su narración. Rematándolo todo, nuevamente el licenciado Peralta, que al acabar la lectura del coloquio de los perros, se anima a expresar un juicio positivo sobre la composición del relato. Dice, aunque este coloquio sea fingido, este coloquio de los perros, y nunca haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto que puede pasar el señor alférez adelante con el segundo. Sin embargo, al orientar el punto de observación hacia la intratextualidad, nos damos cuenta de que las indudables relaciones dialógicas de la pareja casamiento-coloquio con las obras de Antonio de Torquemada pierden gran parte de su intensidad para dejar espacio a otro tipo de diálogo. En primer lugar, el incipit del casamiento engañoso lo configura un narrador omnisciente que en tercera persona presenta a los personajes de la historia, presenta la ocasión y el ambiente en que ellos actúan como interlocutores. Leo los términos de esta presentación. Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la Puerta del Campo. Ya no existe este hospital, ni siquiera como reliquias. Un soldado que por servir de su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en 20 días todo el humor que quizá granjeó en 1 hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés como convaleciente. Y al entrar por la puerta de la ciudad, vio que hacia él venía su amigo, a quien no había visto en más de 6 meses, el cual, santiguándose como si viera alguna mala visión, llegándose a él, le dijo, etcétera, etcétera. Este artificio contrasta radicalmente con la técnica del diálogo renacentista y con la de Torquemada, que introduce directamente en la escena a los interlocutores, sin ninguna presentación previa a cargo del narrador, como la que acabamos de ver. El mismo narrador omnisciente en el casamiento se sobrepone a los interlocutores para confiar a uno de los dos el papel de narrador de su historia personal. Y sigue siendo el narrador primero quien informa sobre el cartapacio que Campuzano entrega al licenciado para que lo lea. Finalmente, cuando el licenciado termina la lectura del coloquio de los perros,
cuya estructura rigidamente dialógica es incuestionable. Cuando termina pues, esta lectura, el narrador primero toma de nuevo la palabra para rematar su historia. Y vamos a ver cómo la remata. Vamos al final de la historia. El narrador toma nuevamente la palabra, el narrador de primer grado, y dice: al acabar el coloquio, el licenciado y el despertar el alférez fue todo un tiempo. Y el licenciado dijo: aunque este coloquio se fingido nunca haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo. Como bien sabes, el segundo nunca se escribió. Es decir, que un solo narrador omnisciente enmarca tanto el casamiento como el coloquio y confiere a un narrador segundo, Campuzano, la responsabilidad de relatar ambas historias. En un caso, casamiento en calidad de narrador protagonista o autodiegético. Campuzano cuenta su propia historia. En el otro, en el coloquio, como narrador testigo o heterodiegético. Campuzano se convierte en mero espectador de una historia protagonizada por otros personajes, los perros, y desempeña su función narrativa confiando a la escritura las cosas vistas y soñadas. Es más, siendo Campuzano escritor de la historia de los perros, le corresponde a él la tarea de organizar dicha historia en la forma que le parece más conveniente. El coloquio traigo en el seno, dice Campuzano. Púselo en forma de coloquio por ahorrar. Y dice, ¿por qué lo puse en forma de coloquio? Por ahorrar de. Dijo Cipión, respondió Berganza, que en un relato, lógicamente en una narración, hubiera debido contemplar, sino en el diálogo no. Dice, pues, por ahorrar, le dijo Cipión, respondió Berganza, que suele alargar la escritura. En definitiva, el narrador segundo toma a su cargo la responsabilidad de narrar su historia personal y la de los perros, que a su vez requiere para su desarrollo la presencia de un narrador tercero, el perro Berganza, que se responsabiliza de la narración de sus aventuras. 3 narradores, pues, actúan en el conjunto casamiento-coloquio, y cada uno de ellos exige un narrador, un narratario distinto, o sea, un destinatario distinto. Miren aquí como las bolas rebotan de una a otra parte. El narrador tercero, Berganza, narra su historia a un narratario, a un oidor, a un oyente, perdón, situado en el mismo nivel comunicativo. El narrador segundo, Campuzano, se dirige a su vez a un narratario, el licenciado Peralta, que comparte con él la misma situación narrativa. Campuzano, Peralta. El narrador primero, finalmente, que situándose en un espacio externo a la narración y no estando implicado en ella, apunta a un narratario igualmente externo y extraño al mundo narrado, es decir, a un lector virtual, con quien puede identificarse cualquier lector leal. Y nosotros, por ejemplo, ¿por qué no? Este narrador primero, pues, ejerce únicamente una función narrativa, la de embarcar los dos relatos sin comprometer al lector en ningún juicio de valor o moral. No se olvide que las novelas son ejemplares. En cambio, tanto el narrador segundo como el tercero
además de la función narrativa, ejercen preferentemente las funciones fáticas y conativas, es decir, orientan su atención hacia el narratario, comportándose como un hablante que se dirige a un interlocutor tratando de influir en ello. Eso se nota con evidencia en el casamiento, donde el narrador campuzano pretende hacer creíbles los hechos narrados a los ojos del narratario Peralta. Pero con igual evidencia se desprende del coloquio, donde el narrador, el perro Berganza, actúa de la misma manera con respecto al narratario, el perro Cipión, dejando además abierta la perspectiva de un intercambio de funciones entre los dos actantes. En resumidas cuentas, la estructura narrativa del conjunto casamiento-coloquio revela la presencia de un narrador de primer grado, que inventa un narrador campuzano, el cual, al confiar la segunda parte de su historia a su narratario, Peralta, inventa otro narrador, Berganza, con su narratario, Cipión, que en calidad de narrador potencial remite al narratario de nivel superior, es decir, a Peralta nuevamente, que a su vez remite a un narrador campuzano, el cual, al confiar la segunda campuzano, para que éste recupere el papel que había delegado en Berganza. Y en su calidad de escritor potencial, me animaré y disporné a escribirle, confíe al narrador de primer grado la responsabilidad de una continuación sobre la base de la potencialidad exhibida, cosa que el narrador primero no hace porque prefiere rematar su mundo posible, prefiere rematar esta partida de billar, con la cancelación de los individuos que garantizaban su existencia. Y termina la novela con estas palabras. Y con esto se fueron. Final del juego. Esta compleja estructura narrativa demuestra que Cervantes, al comprometer sus dos últimos ejemplares en un proyecto unitario, descubre los pasos de la evolución del género, novela corta, hacia un nuevo género, el de la novela, en sentido moderno de la palabra, en paralelo con lo que ocurre en el Quijote, donde una novela corta, los primeros 6 capítulos del Quijote, como bien saben, confluye en un mundo posible mucho más amplio, en el que se manifiesta precisamente una pluralidad de puntos de vista, debidos al polimorfismo de las figuras del narrador y del narratado. No extraña, pues, que en el nivel de la intratextualidad diegética, el casamiento engañoso plantea un diálogo concreto con el Quijote de 1605. Y justamente allí donde el alférez entrega al licenciado, sacándolo de su pecho, un cartapacio para que lo lea. El cartapacio contiene el relato de un coloquio entre dos perros, escrito y puesto en forma por el mismo alférez campuzano, que aprovechará el tiempo de la lectura efectuada por el licenciado para echar una siesta tumbado en un sillón. Vamos a ver si podemos leer este párrafo. Aquí está. Y diciendo esto sacó del pecho un cartapacio. Estamos en el casamiento engañoso, en la parte final. Y le puso en las manos del licenciado, el cual le tomó riéndose y como haciendo burla de todo lo que había oído, de lo que pensaba leer.
Yo me recuesto, dijo el alférez, en esta silla, en tanto que ves a merced, lee, si quiere, esos sueños o disparates que no tienen otra cosa de bueno, sino es el poderlos dejar cuando enfaden. Haga vuestra merced su gusto, dijo Peralta, que yo con brevedad me despediré de esta lectura. Recostóse el alférez, abrió el licenciado el cartapacio y en el principio vio que estaba puesto este título. Y el título es, lógicamente, El coloquio de los perros. Se trata, como es evidente, de la mismísima situación, si lo miran bien, que en el primer Quijote da entrada a la novela interpolada de Curioso Impertinente. Un cartapacio, unos papeles escritos de mano, dice el narrador de Quijote, sacado de la maleta del viajero distraído, que el ventero entrega al cura para que lo lea. Campuzano entrega a Peralta un manuscrito para que lo lea. No hace falta subrayar que el detalle del escritor durmiendo, el Campuzano, que de tal forma declara su extrañamiento del mundo posible creado por el coloquio de los perros, establece un paralelo ¿con quién? Con el sueño de Don Quijote, que queda así del todo aislado del mundo habitado por el curioso impertinente. Cuando se lee la novela del curioso impertinente, 3 capítulos de la primera parte de Quijote, ¿qué es lo que comenta Cervantes? Y a todo esto dormía Don Quijote. Naturalmente, el diálogo intratextual de las dos últimas ejemplares cervantinas se extiende más allá del Quijote de 1605, abarcando en primer lugar las intensas interrelaciones textuales entre la una, el casamiento, y la otra, el coloquio, que es lo que favorece la unión de las dos en un conjunto en apariencia indisoluble. Un diálogo que se realiza en el nivel de la comunicación entre emisor y receptor, donde se manifiestan fenómenos de reduplicación harto evidentes. Campuzano en el casamiento ejerce la misma función narrativa que Berganza en el coloquio, así como el perro Cipión y el licenciado Peralta desempeñan el mismo papel crítico en tanto receptores. Un diálogo que sin embargo no se muestra en el nivel de los materiales narrativos, puesto que los dos relatos aparecen en esta óptica diferentes e independientes, reclamando cada uno un espacio intertextual distinto. El casamiento con el licenciado Vidriera, el coloquio con el Rinconete Cortadillo, y si se quiere incluso con el Persiles, por la cuestión de las brujas. Entre otras cosas, los distintos matices de la pista intertextual descubren la estrategia que adoptó Cervantes a la hora de componer las dos últimas ejemplares. Dos relatos distintos y sin duda independientes en el momento de la creación, se dirigen hacia un proyecto unitario mediante la superposición de una red capaz de encerrar en un marco componentes materialmente distintos. Naturalmente, esta estrategia implica 3 etapas consecutivas en el proceso de creación. Una primera etapa en que las dos novelas tienen una vida independiente una de otra. Una segunda etapa en la que los mencionados paralelismos permiten un acercamiento entre las dos. Y finalmente, una tercera etapa en que las dos novelas se hallan encerradas en un marco unificador. Estamos llegando a las conclusiones. A bien mirar las consideraciones que acabamos de hacer y las otras relacionadas con las demás novelas, abren de par en par las puertas del taller de la creación literaria cervantina y nos conceden observar de cerca
las fases de elaboración y los procedimientos que adoptó don Miguel en la creación de la mesa de trucos, llamada novelas ejemplares. Ahora bien, lo que mayormente puede valorarse en esta mesa es el método de la experimentación de los géneros, entendiendo por experimentación el trabajo que se hace normalmente sobre un fenómeno, reproducido por lo general en un laboratorio, eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en él. Sobre este fenómeno, el de los géneros dialogantes, se ejerce el método experimental del escritor, efectuados mediante la introducción de variables que puedan influir y causar cambios en la configuración de los productos seleccionados. El origen y los efectos de estos experimentos se hacen visibles en los ejemplares al conjugar la perspectiva intertextual con los ingredientes de la intratextualidad. Un juego de géneros, por así decirlo, y tan marcado que a los ojos de algunos críticos contemporáneos se ha manifestado incluso como una anticipación del posmoderno. Obviamente, las ejemplares cervantinas no tienen nada que ver con los principios reguladores de la así denominada novela posmoderna, pero sí tienen mucho que ver con las estrategias de creación de mundos posibles. En efecto, lo que nos transmite cada una de las novelas ejemplares cervantinas es el intento de construir mundos nuevos por medio de una mezcolanza de géneros, de la misma manera que el bricoleur construye objetos nuevos utilizando las piezas viejas de otros objetos. El resultado puede ser asombroso, como lo es en el caso de la mayoría de los ejemplares. Personajes como Isabel en la española inglesa, o como Tomás Rodaja en el licenciado Vidriera, o como el alférez Campuzano en el casamiento engañoso, o como Preciosa en la gitanilla, son realmente inolvidables. E incluso, por decirlo al estilo de Cervantes, se atreven a competir con otros, con Periandro, por ejemplo, de Persiles, o con el mismísimo Don Quijote. Sin embargo, los mundos que dan alojamiento a estos personajes no son tan complejos y acabados como para permitir a sus individuos un proceso evolutivo coherente y significativo. Más que en una novela propiamente dicha, los héroes de los ejemplares viven en otros tantos esbozos de novela, sin olvidar el hibridismo intertextual, con toda la precariedad que esto supone, y a pesar de la potencialidad diegética que algunos de ellos expresan. Por ejemplo, Vidriera, anticipando con su locura la locura del héroe de la Mancha. Tal vez sea esta la razón por la que Miguel de Cervantes no se atrevió a publicar sus novelas cortas hasta muchos años después de la elaboración de la mayoría de ellas, y en la estela del éxito de Primer Quijote, buscando precisamente en un elemento extradigético el pretexto para ofrecerle homogeneidad a un conjunto de piezas heterogéneas y en un principio extrañas a cualquier proyecto de agregación basado en una propiedad común. En este sentido, no dejan de ser sumamente significativas las palabras, a ver si llego, es sumamente significativa, las palabras con las que mismo Cervantes en 1613 introduce y acredita su recopilación de novelas, revelando que el verdadero marco de estas novelas, o por lo menos el marco oficial, es la ejemplaridad, heredado el nombre de ejemplares. Y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Y si no fuera por no alargar este sujeto, quizás te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí.
En otras palabras, fíjense bien en estas palabras, y en otras palabras, la ejemplaridad deja de ser un principio ético didascálico para convertirse en un artificio meramente estructural, o si se prefiere, para sustituirse al vulgo, del arte nuevo de hacer comedias, sustituirse al vulgo en la delicada tarea de crear un arte nuevo, de hacer novelas en este tiempo. Y aquí termina mi charla. Gracias. Muchísimas gracias, querido amigo Aldo Rufinato. Es un placer cuando uno escucha la voz de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento en esta forma tan sintética, tan bien expresada y tan deliciosa, ¿eh? Así que muchísimas gracias y yo creo que todos estamos aplaudiéndote en este sentido. Ha sido una delicia. Y bueno, pues estas estrategias de creación de mundos posibles, pues aquí estamos todos reunidos, casi 70 personas, no, 76 personas, pues si alguno de vosotros, de ustedes, quieren hacer preguntas. Por supuesto. ¿Me oyes? Sí. Te oigo, querida. La profesora Hola, Ruta. hola Aldo, qué gusto verte y tenemos, escucharte, como siempre. Contaremos con la profesora Ruta para otoño en esta edición muy bien, próxima. Bueno, Aldo sabe que correspondemos en muchísimos puntos, somos de los pocos que seguimos con nuestra metodología rigurosa en el examen de los textos narrativos, y claro que lo comparto totalmente. Añado que he aprendido algo porque algunos textos que tú has nombrado respecto a la intertextualidad se me habían escapado en el pasado, no lo sabía, no me había fijado mucho en ellos, y ya tú lo sabes que yo estoy convencida de que el marco lo forma la estructura completa de la organización. Es decir, no es verdad que no hay un marco, el marco existe y hay que buscarlo en este texto que está detrás del primero, ¿no? Todo este enlace de primer narrador, segundo, tercero, nos explica cómo todo funciona. Claro, es más evidente en este grupo que tú has puesto de relieve, quizás menos en Gitanilla, Dos doncellas, Fuerza de la sangre, donde la picaresca no da la misma cohesión que da en estas. Pero tú seguramente tendrás una respuesta también para este grupo de novelas y por eso te dejo la palabra. Es claro que tengo una respuesta para este grupo de novelas. Concretamente no hablé de ella por no alargar demasiado mi charla, que ya ha sido bastante larga. Y es verdad que en todas ellas hay una influencia de la picaresca, no cabe duda ninguna. Juega intertextualmente también la picaresca, aunque en medida menor con respecto a los otros. Sí, y se repite además el mismo juego de géneros, que es lo que, en mi opinión, caracteriza la originalidad y la novedad de las novelas ejemplares. O sea, que son ejemplares no simplemente en los dos finales, sino que son ejemplares en su totalidad, en sus 12 novelas. En las 12 se encuentra este
esta intención de construir mundos nuevos posibles. La estrategia, lógicamente, es la de crear nuevos mundos posibles, utilizando esta técnica concreta de la mezcolanza de géneros, pero no casualmente, como es lógico, sino utilizándola como sabe hacer un experto bricoleur, un genial bricoleur, para construir un objeto nuevo, sin duda ninguna. El tema además relacionado con las otras novelas cervantinas, las otras 10, las otras 5 o 6 que he dejado sin consideración, lo encuentras en mi último libro, que aprovecho la oportunidad para hacer un poco de propaganda, como siempre hace María Lucía Mejías, que es dedicado a Cervantes, que publicó la editorial Cial Pigmalión en Madrid en 2015. Lo tengo, el último dedicado sí que lo tengo. Pues sí, sí, allí encontrarás un examen más completo de todo este planteamiento. Muy bien. Aldo, llega una pregunta de parte de Francesco Bortone, que te quiere preguntar si existen puntos de conexión y puntos también de diferenciación entre las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y las novelas de Pirandello, que fue experto en este género. Dado que los dos, aunque de periodos históricos diferentes, tratan de temas parecidos en sus obras como la ironía y la crítica social. Pues sin duda ninguna. La primera respuesta que se me ocurre. Tú sabes que el tema de Pirandello y Cervantes está muy desarrollado y en varias circunstancias se habla de la posible influencia de Cervantes en Pirandello. Si esta fuera real, concreta o casual, o debida a lo que los filólogos llaman una influencia general, la verdad es que no lo sé. No sé si Pirandello tenía un conocimiento concreto de las novelas ejemplares o si pensara en ellas en la construcción de su novela. Téngase en cuenta que las novelas ejemplares no tuvieron el éxito que tuvo el Quijote en siglos posteriores y sobre todo en el XIX, cuando escribía Pirandello, XIX-XX, cuando escribía Pirandello. Casi nadie entonces, excepto los especialistas, leía las novelas ejemplares cervantinas. Por consiguiente, dudo que a través de este texto concretamente Cervantes pudiera relacionarse con Pirandello. Con el Quijote sin duda, pero con las novelas ejemplares no sé. Te digo, se trata de correspondencias que remiten más bien a un contexto ideológico y constructivo común, no a una dependencia directa entre ellos. Pues tomando punto de referencia de esta pregunta que te han formulado, querido Aldo, anticipo que vamos a hacer para otoño-invierno precisamente un ciclo de conferencias en plataforma Zoom de las relaciones entre la literatura española y la literatura italiana. Una de ellas es Pirandello, precisamente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecerte, querido Aldo, pues esta maravillosa conferencia en esta tu casa, que espero que repitas en otras ocasiones para hablar de otros temas. Seguro. Espero yo también. Y a todas las personas que están presentes, gracias a todos, profesora Ruta, Sonia Alessandra, Adriana Arbelo Virardi, Patrizia Bota, querida desde Roma,
la profesora Asunta Polizzi, que es como una hermana para nosotros, todos los estudiantes de la Universidad de Palermo, los profesores del Liceo Meli, Sergio Sánchez y Esperanza, los alumnos del Liceo Meli, que mucha suerte en esos exámenes que tenéis dentro de poco. Así que, y a todos los estudiantes de la Universidad de Palermo, que también me imagino que estaréis a punto de terminar dentro de nada el curso. Y a todos los demás aquí presentes, como Susana Trinidad desde Asunción de Paraguay, que es profesora también en la universidad, y una persona muy querida para mí, que me ha dado una alegría saber que está con nosotros hoy. Y, en fin, otras personas que a lo mejor no he podido ver que están también, pues esta es vuestra casa y os esperamos en nuestras próximas citas en el Instituto Cervantes virtual. Gracias. Muchas gracias a todos.